A ver, en 1898 pasó algo que fue mucho más que perder una guerra. España perdió los últimos restos de un imperio que había sido global, y con ellos perdió también su propia identidad. Esa derrota militar fue en realidad una crisis nacional, que obligó al país entero a mirarse al espejo y a preguntarse, bueno, ¿qué ha salido mal aquí? Vamos a ver juntos cómo ese momento, ese año, transformó por completo el alma de una nación. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con estas palabras frías, contundentes, del Tratado de París. Es que este documento no es solo tinta sobre papel, es, literalmente, el certificado de defunción de un imperio. Artículo a artículo, España fue renunciando a su historia, a su soberanía sobre Cuba, Puerto Rico, Guam y, claro, Filipinas. Y por si la pérdida de los territorios no fuera suficiente humillación, este fue el precio: 20 millones de dólares. Esa fue la cantidad que Estados Unidos pagó por las Islas Filipinas. Vamos, que no fue una negociación entre iguales, ni mucho menos. Fue una transacción que dejaba clarísima la posición tan humillante en la que había quedado España. Bueno, para entender de verdad la magnitud de ese desastre, tenemos que pararnos a ver con detalle qué fue exactamente lo que se perdió con la firma de ese tratado. O sea, ¿qué significaba en la práctica ese acuerdo del 10 de diciembre de 1898? ¿Qué territorios se estaban cediendo? Pues la pérdida fue sencillamente total. Cuba, que tanto había luchado por su independencia, no consiguió su libertad, sino que quedó bajo la influencia directa de Estados Unidos. Y mientras, Puerto Rico, Guam y Filipinas pasaban a ser, sin más, posesiones de esa nueva potencia emergente. Eran, al final, los últimos grandes símbolos de un poder que simplemente se estaba esfumando. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es inevitable: ¿cómo es posible que un imperio con siglos de historia se derrumbe de una forma tan rápida y tan total? Pues bien, el colapso no fue algo de un día para otro. Fue, como se suele decir, la crónica de una muerte anunciada, un camino hacia la guerra que se había estado preparando durante años. La escalada de tensión fue sencillamente imparable. Primero tuvimos una especie de guerra comercial. España impone el arancel Cánovas, que era una ley proteccionista que, claro, perjudicaba de lleno los intereses económicos de Estados Unidos en Cuba. Después estalla la insurrección cubana con el famoso Grito de Baire, un conflicto que España fue incapaz de sofocar. Y ya, para rematar, llegó la excusa perfecta: la misteriosa explosión del acorazado estadounidense, el USS Maine, en el puerto de La Habana. A raíz de la explosión del Maine, Estados Unidos no se lo pensó dos veces. Acusó a España y le lanzó un ultimátum. La cosa es que el gobierno español sabía perfectamente que militarmente no tenía nada que hacer, pero sentía que aceptar esa retirada sin luchar sería una deshonra nacional inaceptable. Al final, todo se reducía al honor. Así que, con el honor como única bandera y la vía diplomática ya agotada, el choque era inevitable. Y la guerra que vino después fue, tal y como se temían, muy breve y muy decisiva. Expuso de una forma brutal, descarnada, la enorme brecha tecnológica y militar que separaba a las dos naciones. Es que no había color, de verdad. Por un lado, tenías una armada española con barcos anticuados, luchando a miles de kilómetros de casa. Y por otro, una flota estadounidense moderna, de acero, blindada, con una potencia de fuego y una logística infinitamente superiores. El resultado, pues, era más que previsible. Y así fue. El desastre se confirmó en dos batallas navales que fueron auténticas masacres. Primero en Cavite, en Filipinas, y después en Santiago de Cuba. En ambas, las escuadras españolas fueron, literalmente, aniquiladas. Una vez destruida la flota, la guerra estaba completamente sentenciada. Vale, la guerra había terminado, pero la derrota militar fue solo el principio de la historia. El verdadero impacto, el más profundo, no fue ni político ni económico. Fue una herida tremenda en el alma colectiva del país, unas secuelas psicológicas que iban a durar décadas. El primer golpe de realidad fue este: la constatación de la propia irrelevancia. España, que en su imaginario todavía se veía como un imperio, despertó de repente para descubrir que ya no era nadie importante en el escenario mundial. Se había convertido oficialmente en una potencia de segundo orden. Y claro, esta nueva y durísima realidad fue un mazazo. Provocó una ola de pesimismo que barrió la nación entera. No era solo decepción, ¿eh? Era un sentimiento generalizado de fracaso, una auténtica depresión colectiva que se instaló en toda la sociedad. Y aquí está la clave de todo. La imagen que devolvía al espejo era simplemente devastadora. De un día para otro, el país entero tomó conciencia de que a nivel internacional se había convertido en una nación que el resto del mundo veía como insignificante, pobre y atrasada. Porque al final, lo que de verdad dolió no fue tanto la pérdida de las colonias en sí, sino lo que esa pérdida simbolizaba. Era la pérdida del orgullo, de la identidad nacional.
Aquel imperio donde no se ponía el sol había desaparecido para siempre y con él se fue una parte del alma del país. Pero, como se suele decir, a veces de las crisis más profundas surgen oportunidades. Y esto es justo lo que pasó. De esa depresión colectiva nació un movimiento intelectual y político potentísimo. La idea era, si España está enferma, hay que encontrar una cura, hay que reconstruir la nación. Y a esa cura se la llamó regeneracionismo. Era básicamente una corriente de pensamiento que se dedicó a diagnosticar los males de España, que si la corrupción, el atraso, la ineficacia, para luego proponer soluciones, a veces drásticas, para modernizar el país desde la raíz. Y ojo, porque esto no fue una sola cosa, un movimiento único y organizado. Nada de eso. La idea de regenerar España se fue ramificando, adoptando formas muy distintas a medida que se extendía por la sociedad, tocando todos los palos, desde la política hasta la cultura. Así, por un lado, tuvimos un regeneracionismo cultural, liderado por intelectuales como Joaquín Costa, que pedían cosas tan básicas como escuela y despensa. También hubo uno político que intentó impulsar reformas desde el propio gobierno. Existió otro, digamos, periférico, que veía la solución en un Estado federal. E incluso, fíjate, surgió una versión militar, cuyas ideas, décadas más tarde, acabarían influyendo en figuras como Primo de Rivera o incluso Franco. Pero lo más interesante de todo esto es cómo esa idea, que nació de una derrota hace ya más de un siglo, sigue vivita y coleando. El concepto de regenerar la vida pública, las instituciones, es un eco directo de 1898 que todavía hoy escuchamos en boca de los principales partidos políticos en España. Al final, la historia del 98 nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? Cuando una nación pierde los pilares que la definían, su propia identidad, ¿cómo encuentra un nuevo propósito? El desastre del 98 obligó a España a empezar un viaje de introspección muy doloroso, sí, pero también muy necesario. Un viaje que, en muchos sentidos, todavía no ha terminado.